Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermachizados a un videazo dimashoso. ¿Cómo están? Yo espero que muy bien, ya saben, como siempre, deseándoles todo lo bello, todo lo bonito y todo lo bueno de esta vida. Claro que sí, de todos ustedes. Oigan, ya saben, me ando tardando un poco con los videos. Ustedes disculparán las molestias. Pero antes de empezar con el video de hoy, ahí van mis debidos saludos internacionales. Saliam, privet, hello, hola, vitamin, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam alaikum y hola, hola, ta mi gente latina, ta mi gente hispanoparlante. Que no se pierda esa bonita tradición de saludar en distintos idiomas, ¿verdad? Porque cuánta riqueza idiomática, cuánta riqueza cultural, sobre todo el hola, hola, ¿eh? Lenguaje Dimash, diccionario Dimashoso. Hoy les voy a estar hablando de un hermoso proyecto que está a cargo de una hermosa dir, una queridísima dir. Bueno, son dos, ¿verdad? Pero yo, pues no, en lo personal no, ¿verdad? Porque la veo por Zoom a través de mis clases de kazajo, ¿verdad? Pero la conozco por Zoom a mi queridísima Carmen. Y bueno, es este lindo proyecto que hizo en compañía de otra dir, que es el rap que le hicieron a Dimash. Sí, y yo creo que algunas de ustedes, yo creo que ya han escuchado la canción, la letra, han visto este proyecto en las redes sociales, porque desde el año pasado los chicos de Alga en su canal de Ecopitera lo subieron exactamente a finales del año, si no me equivoco. Y bueno, ellos hicieron el video con distintas imágenes, ¿verdad? Pero la letra, la canción, es totalmente del proyecto de La Voz de la Gran Estepa. Así se llama este maravilloso rap, que en un momento lo vamos a estar escuchando juntos. Y que las autoras de la letra es Claudia Lobos y mi maravillosa Carmen Sandoval, que les repito, la conozco a través de Zoom, porque tomamos clases de kazajo juntas, claro que sí, con mi bellísima Marcia. Sí, y bueno, ellas son de Santiago de Chile, gloriosamente latinas, claro que sí. Y lo que les puedo decir a grandes rasgos de este maravilloso proyecto que es La Voz de la Gran Estepa, que obviamente es nuestro príncipe kazajo, es que es un proyecto totalmente hecho de puro amor. De puro amor, de pura dedicación, de puro tiempo, esfuerzo y también de puro dinero, chicas. Pero obviamente esto nace del corazón de mi queridísima Carmen y de Claudia, porque déjenme contarles rápido un poquito de esta historia. Les reitero que lleva mucho amor porque ellas hicieron la letra, que es maravillosa, es increíble, pero además estuvieron checando quién podía hacerles, ahora sí que el canto, ¿no? El rapeado, no sé si lo estoy diciendo bien. Y bueno, por azares del destino, siempre como que encontraban ciertas trabas, obstáculos, pérdida de dinero, al final pues no le hacían el proyecto, el trabajo, pero ellas persistieron y resistieron, como buenas dears, como buenas fans de puro corazón, hasta que encontraron a la persona que puso la voz de esta canción, de este rap, que es un chico muy joven que se llama Felipe Mella, para que vean todo lo que tuvieron que pasar y tuvieron que hacer para que este proyecto pudiera salir a la luz y pues pudiéramos nosotras disfrutarlo, verlo, y pues yo deseo que haya llegado a los oídos y a los ojos de nuestro querido Dimash, ¿verdad? Este video que vamos a estar viendo a continuación lo pueden encontrar, les repito, en el canal de Ecopitera con los chicos de Alga. Y también lo pueden encontrar en el canal de la autora principal, que es Carmen Sandoval. Ahí pueden encontrar dos videos. Es la misma canción, pero son dos videos. Uno les fue hecho de la manera más amorosa también por otra dir que es de la era Dimash, que se llama Silvana. Y por lo que estoy platicando con Carmen, le agradecen muchísimo el detalle del video, ¿verdad? Porque ya saben, para cualquier cosa se necesita tiempo, dedicación y esfuerzo, ¿verdad?
Y bueno, la Dear Silvana lo hizo muy lindo, con imágenes de varias Dears de distintas partes del mundo. Argentina, Chile, España, México, Brasil, entre muchos más, que nos dieron un total de 71 Dears que aparecen a lo largo de todo el video mientras podemos escuchar esta canción. Y el otro video que vamos a estar viendo a continuación lo mandaron a realizar Claudia y Carmen con alguien especialista, ya saben, en audiovisuales y hacer todo este tipo de videos, pues para que tengan la mejor calidad, ¿verdad? Además de que tiene subtítulos en kazajo, en ruso, en inglés y obviamente en español, para que podamos entender y seguir la letra de lo que estamos escuchando. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar este rap. Ya saben, déjenme pongo mis debidos audífonos, que por cierto, déjenles presumo la belleza de aretazo que traigo hoy. No se alcanza a ver mucho, pero miren nomás, es un pedacito de cuero en forma de colibrí y totalmente adornado con pintura, brillitos, diamantina. Esto me lo trajo mi mamá de Chiapas. Miren nomás, artesanía 100% mexicana, detallazo, miren nomás qué chulada. Tengo otros que son más largos, después se los enseño, pero es una belleza, ¿eh? Pero bueno, ahora sí, vamos a escuchar aquí esto. Pongan buen oído, chicas, porque ya saben, como todo rap, hay que seguirle el paso, hay que seguirle el ritmo. La voz de la gran estepa. Hola de Lenen Uni. Mensaje para toda la gente que escucha. Vivir de la music no es broma, es una lucha. Aquí se crece el cuento de fama y de gloria, y no inflar a nadie es una victoria. Hay un hombre diferente con sentido de cultura. La nueva voz del mundo dice el ego es basura. Cuanto más grande es más sencillo, y ser agrandado papi no tiene ningún brillo. Si tú me preguntas cómo es que se llama, dime te lo digo, mi voz lo aclama. Su canto es para la gente y la tiene clara, porque él no sufre del mal de la fama. Dimash su nombre y que no te asombre, la nueva voz del cielo manifestada en un hombre. Un ángel, un dios o un extraterrestre, deja que ahora mismo su talento te demuestre. Dimash su nombre y que no te asombre, la nueva voz del cielo manifestada en un hombre. Un ángel, un dios o un extraterrestre, deja que ahora mismo su talento te demuestre. Si crees que todo lo has escuchado, óyeme bien, estás equivocado. Quiero que en todo el mundo se sepa quién es la voz de la gran estepa. Soy fan de Dimash, soy Diar, y te contaré algo que no sabías. Con su cantar va dejando huella, casas están en tierra de gente muy bella, de alma fuerte y generosa, sabia, profunda y muy talentosa. Él te llama a la paz, ya basta de guerra y dejar tu mejor legado en la tierra. Su arte se expresa en más de 10 idiomas, ya en la primera nota su talento asoma. Dime qué estilo quieres escuchar y te aseguro que te va a impresionar. Dimash su nombre y que no te asombre, la nueva voz del cielo manifestada en un hombre. Un ángel, un dios o un extraterrestre, deja que ahora mismo su talento te demuestre. Dimash su nombre y que no te asombre, la nueva voz del cielo manifestada en un hombre. Un ángel, un dios o un extraterrestre, deja que ahora mismo su talento te demuestre. Además toca varios instrumentos en medio de tanto sufrimiento. El mundo entero sabe ver en él que hay esperanza, un gran renacer. Y hay algo más que quiero contarte, su nombre está en el planeta Marte. Con perseverancia, hermano, aplica la constancia. Cuando dice que pronto algo se viene, nadie sabe lo que en la cabeza tiene. Que pronto es hoy o quizás mañana, próximo mes o próxima semana, próximo año, sea el año que viene. Y el canto vive en su ADN, y eso no sé qué esperar, vale la pena. Que Dimash tiene vibra muy buena, y esto no es excluyente, mi gente. Esto es inclusivo, contigo, conmigo. Su voz nos hace sentir vivos. Dimash su nombre y que no te asombre, la nueva voz del cielo manifestada en un hombre. Un ángel, un dios o un extraterrestre, deja que ahora mismo su talento te demuestre. Dimash su nombre y que no te asombre, la nueva voz del cielo manifestada en un hombre. Un ángel, un dios o un extraterrestre, deja que ahora mismo su talento te demuestre. Nos pasa a todos, a ti y a mí. Él fue el número 1 en MTV, y por si alguien no me ha entendido, esto es verdad, no es puro ruido.
En los 5 continentes, todo lo que él hace alegra a la gente. Su voz te atrapa, te impacta y calma, no solo la mente, también el alma. Desde Kazajstán entiende, el águila más grande que el vuelo emprende. Desde Kazajstán entiende, su canto, su ser, el amor enciende. Juntando, uniendo, te estoy contando lo que el universo le está pasando. Día fructífero, noche fructífera, eso es lo que todo el mundo está esperando. Dimash su nombre y que no te asombre, la nueva voz del cielo manifestada en un hombre. Un ángel, un dios o un extraterrestre, deja que ahora mismo su talento te demuestre. Dimash su nombre y que no te asombre, la nueva voz del cielo manifestada en un hombre. Un ángel, un dios o un extraterrestre, deja que ahora mismo su talento te demuestre. En todas las redes no hay quien se resista, y perdón que con este tema te insista, pero tú sabes que te quiero y todo lo bueno te lo comparto y es aquí. Dimash es un universo, su persona, su voz y sus versos, un don de Dios según su apellido. Cuando ves todo negro y la luz se ha ido, ilumina todo, no te estoy mintiendo, es el decir de millones que lo están siguiendo. Dimash derriba toda la barrera, tocando el dombra, comiendo pera. Cada concierto es un encuentro lleno de alma y de sentimientos. Su forma de ser te toca profundo, este kazajo transforma el mundo. Y de eso que te hablo estoy seguro, Dimash está hecho del metal más puro. Es trabajo, conciencia y autenticidad, sabiduría, talento, amor y paz. Dimash su nombre y que no te asombre, la nueva voz del cielo manifestada en un hombre. Un ángel, un dios o un extraterrestre, deja que ahora mismo su talento te demuestre. Dimash su nombre y que no te asombre, la nueva voz del cielo manifestada en un hombre. Un ángel, un dios o un extraterrestre, deja que ahora mismo su talento te demuestre. Vamos parando toda la violencia, deja de lado tu indiferencia, porque somos uno en esencia somos uno. Somos uno, we are one. Somos uno, we are one. Somos uno, we are one. Somos uno, Dimash. Yeah. City pop pop pop. Ahí vemos todos los Con Race desde Chile. Yeah. Pues ahora sí que todas las personas que estuvieron involucradas en este bellísimo proyecto. ¿Qué tal? Oigan, aplausazos totales y completos a estas dos grandes dears, Claudia, Carmen, chulada de verdad, porque, o sea, yo creo que todo lo que significa Dimash está en esa maravillosa letra. O sea, tantas cosas, el zoom, las fructíferas, el día de la pera, que Dimash no parece ser humano, parece un ángel, Dios, un extraterrestre, como bien diría el coro. Híjole, también ese lado sencillo, humanitario, que hace que también nosotros sigamos un ejemplo a seguir, ¿cierto? ¡Wow! Bueno, y vimos que eran imágenes de distintos videos de nuestro Dimash, ¿verdad? Y bueno, las letras estaban ahí presentes. Bien, recuerden que abajo les voy a poner el enlace y también la letra en español para que ustedes la puedan copiar, la pasen al Google y la puedan traducir si no está en ninguno de los idiomas que vimos en pantalla. La voz de la gran Estepa que va a asombrar a todo el mundo una vez que escuchas su canto. Qué maravilloso proyecto, la verdad. Híjole, ¿qué les puedo decir? Vayan al canal de Carmen o en donde lo vean, denle like, compártanlo, de verdad. Grandes verdades, y esas letras, o sea, es mejor que una dear que explicar, que saber qué decir acerca de su ídolo, Dimash, ¿verdad? Porque nace del corazón, nace del alma. Híjole, mujeres tienen la boca llena de verdad. Así es. Bueno, este fue el resultado. ¿Y saben qué me encanta también? Por eso les digo, compártanlo. Porque la canción, la música no tiene copyright. Precisamente esto me lo dijo Carmen personalmente, para que tú pudieras compartirlo las veces que sea, subirlos a YouTube, a Facebook, Instagram, a todas las redes y no salga el clank del copyright, ¿verdad? Con lo que muchos peleamos. Entonces, este proyecto literalmente es de todas y de todos, ¿no? Porque como bien dice la canción también, we are one, somos uno, y eso me encanta porque deja de lado por completo el ego,
la envidia de esto es mío, yo lo hice, sí, no lo puedes compartir, está bajo mi nombre. O sea, no. Porque luego en el fandom Dear te encuentras cada persona, cada fan club, guerra de poderes, a ver quién hace las cosas primero o así. Y no, este proyecto es puro corazón. Híjole, qué maravilla. Otros aplausos, la verdad. Y en rap me encanta también, ¿no? Tal vez muchos dirán, no es el estilo de Dimash. Espérenme tantito, les recuerdo que Dimash en varias canciones saca el rap kazajo a todo lo que da y a mí me encanta oírlo, ¿verdad? Y me fascinó muy bien por ustedes, chicas. Felicidades. Una vez más, denle like y compartan este hermoso proyecto que se llama La Voz de la Gran Estepa. Mil gracias otra vez a estas dos chicas por hacer tremendo detallazo. Yo creo que mi querida Carmen ya estaba de... no va a hacer el video, ya saben que yo también me sale el Zoom de Dimash y llego tarde a todos lados, ¿verdad? Yo hablo tarde de todos lados, ¿eh? También me faltan las reacciones de Fly Away, ¿no? Que hizo en Dubai, fíjense nomás. Y el de OK también, pero Carmen ya lo hice, por fin. Pero ya está hecho y me encantó. Me encantó de verdad, ¿eh? Esto fue todo por hoy. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos en la que sigue. Carmen, te veo en la clase de kazajo, ¿eh? So bold.